En el vídeo de hoy vamos a probar la Bolt Milk V4 de Alex Chozas y además también vamos a analizar el Booster, el taco de goma de Bolt que sirve para mejorar el agarre en las situaciones de remate. Antes de comenzar, le quería agradecer a Bolt que nos haya mandado los dos productos para poder analizarlos, para poder hacerle review. Y si comenzamos por el Booster, pues es un taquito de silicona que viene, como podéis ver, en un packaging bastante chulo. Cuando lo abráis os vais a encontrar con este aro de silicona que es de material flexible, que se coloca en la parte de abajo del puño para hacerle taco a la pala y para poder mejorar el agarre, sobre todo en situaciones de aceleración, en situaciones de remate. De esa manera tenemos que hacer menos fuerza con la mano para poder sujetar bien la pala y poder transmitir aceleración a la bola. En cuanto al peso que le añadís a la pala, pues le añadiréis 8 gramos, porque el Booster pesa 8 gramos y se lo vais a poder colocar a cualquiera de vuestras palas, o sea que no necesariamente se lo tenéis que poner a una Bolt, sino que se adapta a cualquier tipo de puño. Y en cuanto a sus dimensiones, pues es bastante ancho. Yo que suelo jugar con taco, me parece que es bastante más ancho que el taco con el que suelo jugar, así que si empuñáis muy abajo igual vais a tener algún problema, os va a costar un poquito más de trabajo adaptaros, pero si empuñáis en la zona intermedia del puño, creo que el taco os va a hacer muy buena función. Así que una vez visto el taco, vamos a pasar ahora ya a por la pala. Y en cuanto a la pala, pues esta Bolt Milk en su versión 2024 es una pala con formato de diamante. En cuanto a su carbono, la superficie de la cara de la pala utiliza un carbono 18K y la goma que os vais a encontrar en el interior es una goma Black Eva de densidad media a media alta. El tacto que nos va a dejar la pala es un tacto medio duro y un puntito más, ya es una pala orientada a la potencia y además incorpora rugoso en sus caras, es un rugoso 3D que no es súper marcado, pero lo cierto es que la he probado un poquito y me ha dado muy buenas impresiones. Si nos centramos en su balance y peso, pues tener en cuenta que es una pala de potencia. Algo que me ha gustado mucho de Bolt es que se puede elegir el peso en el cual compráis la pala y en este caso en la Bolt Milk nos da un margen desde 350 hasta 370 gramos. En nuestro caso hemos cogido la unidad más ligera, hemos cogido un peso de 350 gramos y nos ha llegado en 349 gramos con un balance alto, con un balance de 275 milímetros. Me parece interesante el que se pueda elegir el peso, ya que en este tipo de unidades y además si le vais a sumar el Booster, el taco, pues como le vais a tener que sumar 8 gramos más, pues es interesante cogerla en una unidad ligerita, ya que de esa manera al adicionarle peso no se os va a hacer excesivamente exigente. En nuestro caso, una vez colocado el Booster y colocado un over encima, ya que el Booster se coloca encima del grid de fábrica y luego le tenéis que colocar un over, se nos ha quedado en un peso de 362 gramos y el balance baja, lógicamente le estamos sumando 8 gramos en el tapón. El balance se nos ha quedado en 266 milímetros, un balance medio alto, pero ya no es tan alto como si utilizarais la pala sin el Booster. Si seguimos bajando nos encontramos un corazón en V tradicional, sí que es verdad que es un poco más cerradito de lo normal, ya que tiene un puño que es una auténtica pasada, es un puño de 14,5 centímetros midiendo hasta donde viene el grid de fábrica, pero si le colocáis un over, fijaros que hay un poquito más de espacio incluso, entonces vais a poder conseguir un puño de 15,5 centímetros. En cuanto a su tapón, pues es un tapón sin aristas y tiene un cordón tipo soga normal, pero sí que es cierto que es un poco más gordito de lo habitual y a mí lo cierto es que me ha gustado. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis planos en pista de la pala. Bien, ya estoy aquí en fondo de pista con esta Bolt Milk, que es una pala que está orientada a jugadores de potencia, pero lo cierto es que aquí en fondo de pista nuestra unidad es del peso más ligero que se puede pedir en Bolt. Eso me parece un punto a favor de la marca, que se pueda elegir el peso, y son 349 gramos. Y en fondo de pista, lo cierto es que se mueve bastante bien, no me está costando mucho trabajo moverla. Su punto dulce, pues siendo una pala de potencia, pues es un punto dulce que no lo vais a notar súper amplio, pero me parece que contando el puño que tiene la pala y el peso, está bastante bien optimizado. Este no va a ser uno de los puntos fuertes de la pala, pero lo cierto es que me parece que siendo una pala de potencia va razonablemente bien. En cuanto a su tacto, pues es un tacto medio duro y un puntito más. No es una pala que se sienta excesivamente rígida,
pero es un tacto durito, es un tacto que no os va a aportar muchísima salida, aunque creo que no está mal. Lo cierto es que me recuerda aquí en fondo de pista bastante a la Delta Pro. Es una pala que se siente, que copia el gesto de la mano bien, pero que además te da ese puntito de salida, por lo que aquí en fondo veremos ahora a velocidades altas y a velocidades bajas, pero en un ritmo medio, ostras, la verdad que me ha sorprendido. Bien, ya estoy aquí en un ritmo alto, que la verdad que, como os he dicho, a velocidades medias es una pala que se siente progresiva y copia bastante bien el gesto de la mano, o sea que aquí creo que es un punto en el que destaca incluso un poquito más que en un ritmo medio, contando que el fondo de pista no va a ser el hábitat natural de esta pala. Ahora aquí con un ritmo bajo os voy a contar también un poquito cuáles son mis primeras impresiones del booster, del taco que trae, que lo cierto es que yo suelo jugar con un poco de taco, que me lo hago con un grip en la parte de abajo del puño, pero aquí lo cierto es que me ha parecido de primeras que es un poquito o bastante incluso más grueso que el taco con el que juego yo. He modificado un poco la empuñadura, estoy empuñando un pelín más arriba y lo cierto es que, contando que el taco sobre todo lo vais a utilizar para las situaciones de remate, situaciones aceleradas, pues no me parece del todo incómodo. Y en cuanto a la Bolt 1000 en un ritmo bajo con chiquita, pues es una pala. A ver, lógicamente el tacto es medio duro, entonces nos va a aportar muchísima salida, pero yo creo que aporta un poquito más de salida de lo que te puedes esperar contando el tacto que tiene. La verdad que aquí en fondo de pista yo me he encontrado muy cómodo con ella. Ya sabéis que a mí me suelen gustar mucho las palas de potencia y no me está costando muchísimo trabajo moverla. Así que aquí, pues, bastante bien en fondo de pista. En situación de fondo de pista, esta Bolt Mid, pues es una pala que, contando, yo os recomiendo, si vais a comprarla, que la compréis en un peso ligerito, en 350 gramos, que eso es algo que está muy bien en Bolt, que puedes elegir desde 350 hasta 370 gramos. Si la cogéis con 350, sobre todo si le vais a colocar el booster, vais a conseguir que el balance baje un poquito. Con el booster se ha quedado en un balance de 26,6, o sea que es un balance ya medio alto, pero al ser una unidad tan ligera, lo cierto es que se mueve relativamente bien en fondo, contando que no va a ser la pala más manejable, lógicamente, porque es una pala de potencia, pero me ha parecido que se siente bastante manejable, sobre todo en movimientos laterales. Con lo que más trabajo os puede costar seguramente, si estáis acostumbrados a palas de control, es con el globo, porque al tener que levantar un poquito la mano de abajo arriba, ahí vais a notar que su balance es un poco más alto, pero a mí contar que estoy habituado a palas de potencia, entonces cuando me viene la bola abajo, ciertamente con palas que balancean un poquito hacia abajo me cuesta menos trabajo, porque puedo meter mejor la punta. Así que nada, muy buenas impresiones de esta pala, contando que es una pala de potencia, y el booster, pues fondo de pista no va a ser el sistema más cómodo, pero si estáis habituados a jugar con mucho grip o con un taco bastante amplio, pues la verdad que con el booster os vais a encontrar bastante cómodos. Yo he modificado en fondo de pista un poquito mi empuñadura, habitualmente suelo empuñar con el dedo meñique fuera del grip y en este caso lo que he hecho es levantar un poquito la empuñadura para dejar el dedo meñique exactamente donde llega el booster y me he encontrado bastante cómodo y no he notado que fuera... Que me costara trabajo el empuñar y presionar un poquito la mano o dejarla un poquito más blanda para tirarla chiquita. Así que vamos a ver qué tal en red. Aquí ya en volea es donde vais a empezar a disfrutar tanto de la pala como del booster, como del taco, porque aquí ya sí que vais a hacer ejecuciones en las cuales vais a acelerar más, vais a intentar generar más palanca y con el taco la verdad que vais a encontrar cómodos. Si comenzamos con su punto dulce, pues lo noto bien, tamaño estándar, o sea que aquí en red es más sencillo encontrarlo. Lógicamente está ubicado en la parte alta de la pala, entonces aquí es más sencillo el poder impactar con el punto dulce. La pala se siente bastante seca, la verdad que
que no rebota muchísimo la bola y se controla bastante bien. Y el rugoso, pues el rugoso 3D que monta, creo que está también bien diseñado, o sea que noto que estoy dándole efecto a la bola. Así que aquí en red, pues muy buen peso, siendo aquí velocidad media, pues no estoy teniendo que hacer muchísimo esfuerzo, o sea que la goma creo que hace una buena función aquí y ayuda a no tener que empujar muchísimo la volea. Comenzando aquí con bloqueo, con un ritmo alto en volea, es una pala que lo cierto es que se siente bastante progresiva, así que aquí pues no noto mucho cambio entre cómo se comporta a velocidad media y a velocidad alta. La verdad que es una pala que creo que puede funcionar muy bien para los jugadores que vayan y jueguen en un ritmo alto, que jueguen en un nivel avanzado, porque aquí la verdad que no se pierde nada el control, la bola lleva suficiente efecto y después del cristal cae sin problema. Así que aquí muy bien en situación de volea de bloqueo. Y ya estamos con volea ofensiva y aquí es donde se empieza a notar que la pala es una pala de ataque. Aquí el puño genera muchísima palanca y con el booster encima pues la experiencia mejora. Así que aquí esto es un cañón en situación de volea ofensiva, va muy bien. Seguramente de las mejores que he probado en el 2024. Por último vamos a ver qué tal en un ritmo bajo con la dejada, que es una pala que tiene un tacto rígido, pero el rugoso funciona bien y te da un puntito ahí de salida que creo que ayuda a no tener que mover muchísimo la mano para que la bola vaya hacia la zona hacia la que quieres. Así que en el momento en el que te habitúas un poquito a esa salida que te da la pala y a lo que tienes que mover la mano, creo que es un punto en el que cumple. Con bandeja, pues es una pala que os va a transportar, al igual que en volea, bastante peso. No hay que hacer mucho esfuerzo para que la bola llegue a fondo de pista, aun contando el tacto medio que tiene la pala. O sea que aquí lo cierto es que me parece una pala que se puede considerar que tiene bastante control a velocidades medias, porque la bola tampoco sale disparada, pero no aporta mala salida. Cuando aumentéis el ritmo con la víbora, aquí ya sí que vais a notar la progresividad de la pala y la aceleración que transmite. La verdad que cuando se acelera el brazo, la bola, lo cierto es que camina bastante. Así que aquí es uno de los puntos en los que vais a disfrutar de la pala. Con las situaciones de aceleración y con la víbora es una de ellas. Con el rulo, pues lo primero que notas es que la bola, lo cierto es que cae bastante rápido hacia abajo. La pala, aunque tiene un balance alto, no se mueve para nada mal al tener un peso tan bajo. Así que aquí es un punto en el que la pala va muy bien. La verdad que aquí con el rulo vais a disfrutar y vais a poder cambiar la velocidad entre lento y rápido sin problema. Por último, con el remate, pues aquí es un cañón. La verdad que no estoy haciendo casi esfuerzo y la bola camina muchísimo. Así que seguramente este es el mejor punto de la pala. Y con el booster, si cabe,
vais a conseguir hacer un poquito más de fuerza con la mano. En situaciones de red, con la volea es una pala que va muy bien. Lo cierto es que, aunque es una pala de tacto medio duro, te da ese puntito de salida a velocidades medias tipo la Delta Pro o tipo la Ioniq Power, por lo tanto es una pala que no se siente súper exigente físicamente, así que creo que va muy bien, sobre todo con lo que más destaca es con la volea ofensiva, y en el juego aéreo pues es una auténtica pasada. Con la bandeja, ahí tendréis que alargar igual un poquito más que con una pala de tacto más medio blando, pero con la víbora y con el remate liftado, la verdad que me ha encantado, y en situaciones de aceleración, tanto con el remate plano de potencia como con el remate liftado por 3, es una pala que va fenomenal, es un auténtico cañón. Y del booster, pues aquí en red me ha gustado mucho más. Lo cierto es que, sobre todo, el que la pala tenga un puño tan largo, yo creo que es la pala con el puño más largo que he probado, y encima que le puedas adicionar el booster, hace que se pueda generar mucha palanca y que de esa manera no tengas que hacer tanta presión con la mano para poder acelerar la bola. Así que muy buenas impresiones. Yo creo que va a ser una pala que va a estar en mi top 5 de mejores palas de potencia en el 2024, sin duda. Y lo cierto es que hay que darle una oportunidad al booster, porque creo que para los jugadores que juguéis con mucho grip o que juguéis con taco puede ser una alternativa que os puede ir bien. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente. Adiós.